Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 23 de diciembre. Sí, 23 de diciembre, ustedes ya saben que se acerca, así que, bueno, les comento que la clase del día de hoy estuvo programada para las 2 de la tarde, pero hasta el momento contamos con cero audiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir pantalla y vamos a darle los próximos 5 minutos para que se conecten los compañeros. Independientemente de si se conecta o no se conecta algún estudiante en los próximos 5 minutos, vamos a dar inicio a la clase. Son las 2 de la tarde con 2 minutos.
Bueno, mis niños, les comento que ya pasaron los 5 minutitos, así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y seguimos viendo, pues esta ocasión va a ser el mito de Colombia, el mito de la cultura Aguajibo. Se llama El origen del fuego. Vamos a dar inicio a esta lectura con cero audiencia. Lamentablemente no se nos conectó nadie el día de hoy. En un lugar llamado Aguay, actualmente Santa Rita, en la Bichada, Kuwait solía calentarse en su hamaca cerca del fuego. En aquel entonces la gente no conocía el fuego y por eso asociaban el pescado y la carne que comerían, pero la gente se cansó de eso. Sin embargo, Kuwait continuaba calentándose, aunque la gente no sabía qué era el fuego. Un día por fin, el perico cachete amarillo preguntó a su abuelo Kawai, abuelo, ¿qué es lo que tienes debajo de tu hamaca? Kawai le contestó, nieto, es fuego. ¿Para qué sirve el fuego? Insistió el perico. Sirve para asar pescado, contestó el viejo. Pero Kawai mezquinaba el fuego. Entonces el perico pensó, mi abuelo mezquina el fuego, pero yo se lo voy a quitar. Y así lo hizo. Cuando el perico huyó con el fuego, Kawai le siguió por detrás para matarlo, pero el perico se metió en un árbol ahuecado. Kawai tumbó el árbol en el que se había metido el perico, y cuando este cayó al suelo, Kawai comenzó a abrirle huecos, y, y es por eso que el árbol llamado cabo de ancha tiene la superficie del tronco ondulado. Sin embargo, el perico salió huyendo por el extremo de la rama ahuecada y a su paso regaba partículas de carbón encendidas. Y es por esto que el perico tiene el doble de alas de color rojo encendida. Después de todo esto, y una vez a salvo, el perico enseñó a la gente cómo se utilizaba el fuego. Vamos a ver el glosario. Un ratito. Listo. El pueblo Guajibo está compuesto por un gran número de grupos y subgrupos que habitan en la Orinoquía, una región geográfica de Colombia ubicada en la zona oriental de ese país, determinada por la cuenca del río Orinoco. Es una población de 20.000 habitantes, de los cuales cerca de 15.000 habitantes habitan en Colombia y 5.000 en Venezuela. Vamos viendo el siguiente fragmento que tenemos para el día de hoy. El siguiente se llama Prometeo. Prometeo, el hijo del titán Yepeto y de la Oceanía, Climene, creó a los primeros hombres, a imagen de los dioses, moldeándolos con agua de lluvia y tierra. Luego, y a pesar de la prohibición de Júpiter, sustrajo una centena de fuego del carro del sol para dárselo a los hombres. Una versión distinta del mito narrado por Prometeo se hizo con el fuego divino de la fragua de Vulcano. El mito era muy estimado entre los mortales porque gracias a esos dones habían hecho posibles el desarrollo de las artes y la industria. Y junto a Vulcano y Minerva estaban considerados como uno de los promotores del progreso, pero Júpiter encolorizado por el suceso, bien molesto por lo que había pasado, castigó tanto a Prometeo como a los hombres.
ordenó a Vulcano que encadenase a Prometeo a una roca junto al Cáucaso, donde cada día un águila le devoraba el hígado y cada noche se renovaba. Uy, eso fue raro. La siguiente lectura que nos dice el origen de la hierba mate. El mito de la cultura guaraní de Argentina. Se cuenta que antes de llegar los españoles, un noble anciano guaraní y su nieta, mientras recorrían la selva con su gente, se detuvieron a descansar cerca de las cataratas del Iguazú. El lugar era tan bello que decidieron quedarse a vivir allí. Todos estuvieron de acuerdo en hacer lo mismo. Un día un extraño viajero llegó hasta la choza del anciano. Era un hombre alto, de piel blanca, con ojos y cabellos grises. El anciano compartió con él lo poco que tenía. Los guaraníes lo atendieron amablemente y le ofrecieron su amistad. El viejo era Tupa, el dios del bien. Un día Tupa les dijo: quiero enseñaros lo que habéis hecho por mí. En recompensa os contaré un secreto. Mañana al despertar encontraréis un árbol nuevo, con sus hojas tostadas y molidas. Se preparará una bebida que refuerza la amistad, calma la sed y acompaña en horas de soledad. Es mi regalo para vosotros que vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Al día siguiente, cuando la tribu despertó, los guaraníes salieron de sus chozas y lo primero que vieron fue un árbol de hojas verdes, ovalado y brillante. El anciano siguió las instrucciones de Tupa encendiendo un pequeño fuego con algunas ramas. Después comenzó a tostar las hojas. Al terminar, las molió y las colocó dentro de una calabaza pequeña y hueca. Buscó una caña delgada, la introdujo en el recipiente, luego vertió agua caliente, succionó y probó la nueva bebida. La calabaza fue pasada de mano en mano. Había nacido el mate. Bueno, hemos leído lo que es una lectura de un mito de Argentina y un mito de Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicarles más o menos cómo es la historia de los mitos de Colombia, inicialmente con lo que es el mito del origen del fuego. Esto inicialmente tenían su origen en la cultura indígena prehispánica que se habitaron en el territorio antes de la llegada de los españoles. Estos pueblos crearon los relatos orales para explicar el origen del mundo, la naturaleza, los fenómenos naturales y las normas de convivencia, cuando aún no existía la escritura. Los mitos colombianos se transmitieron oralmente por generaciones, en generaciones. Eran contados por sabios, ancianos o chamanes, quienes cumplían el rol de guardianes del conocimiento ancestral. Con la llegada de los españoles, muchos mitos se mezclaron con elementos cristianos, dando lugar a relatos sincréticos. La relación que tuvo con la naturaleza los mitos colombianos estaba profundamente ligada, ya que los pueblos indígenas convivían directamente con ellas. Por eso explican el origen del fuego, los ríos, las montañas, la creación de los animales, los fenómenos como el día y la noche. Un ejemplo sería basado en esta lectura, El origen del fuego, el mito guajino, explica cómo la humanidad obtiene el fuego y por qué ciertos animales y árboles tienen características especiales. Colombia posee una gran diversidad étnica, lo que se refleja en sus mitos. Entre los pueblos que aportaron relatos míticos se encuentran los guajivos, que es aquí lo que leímos de la
Orinoquía, los Muiscas, que es de la región andina, los Wayuu. Deme un momentito, por favor. Ya estoy de regreso, mis niños, como les decía, los fenómenos como el día y la noche, y de acuerdo al mito que leemos, pues nos explica el origen del fuego, cómo llegó a la humanidad, ¿no? Y esto se vio también modificado por lo que son los pueblos, el Wayuu, la Embera y la Taironos. Cada cultura creó mitos según su entorno geográfico y la cosmovisión que tenían. ¿Cómo fue la función de los mitos? Los mitos colombianos cumplen varias funciones, que es explicar el origen de la vida y del universo, transmitir los valores morales y sociales, fortalecer la identidad cultural, enseñar más que todo el respeto por la naturaleza. Hoy en día los mitos colombianos son considerados un patrimonio cultural, ya que permiten conocer la historia de los personajes indígenas o los pensamientos también que tenían los indígenas, fomentar el respeto a la diversidad cultural y se estudia en las escuelas como parte de la literatura oral latinoamericana, que es lo que hemos estado viendo el día de hoy. Con respecto a lo que es el mito argentino de la localidad de Argentina, en este caso, eh, los mitos argentinos tienen su origen en la cultura, también comparten lo que es la cultura indígena prehispánica que habitaron en el actual territorio de Argentina antes de la llegada de los europeos. Estos relatos formaron parte de lo que es la tradición oral y servían para explicar el origen del mundo. Recuerden que los mitos, el propósito siempre va a ser explicar independientemente de la localidad. Los mitos siempre se van a transmitir de forma oral de generación en generación. Eran narrados por ancianos, chamanes o líderes espirituales considerados sabios dentro de la comunidad. Con la colonización española en Argentina, muchos mitos se mezclaron con elementos cristianos, dando origen a los relatos sincréticos. Los mitos argentinos están profundamente ligados con el entorno natural, ya que los pueblos originales dependían directamente de él. Por eso, el origen de las plantas y los animales, los fenómenos naturales y los elementos culturales como las bebidas. Pero en este caso, el origen de la yerba mate es un mito guaraní que explica el nacimiento de una bebida sagrada asociada con la amistad y la hospitalidad. Argentina fue y es un territorio multicultural. Entre los principales pueblos
originarios que aportaron mitos se encontraban los guaranis, los mapuchis, los diaguachis, los diahuitas y los calchaquis, que es del noreste, los comerchigones, que es de la región central, entre otros muchos, ¿no? Pues cada cultura creó mitos según su cosmovisión y su paisaje que habitaba. Compartían la misma relación con los mitos colombianos y los otros pues, no relacionados. Explicaban el origen del mundo y la visión. Transmitían los valores como la solidaridad, la hospitalidad, el respeto, enseñaban normas de convivencia y fortalecían la identidad cultural. Tenía planeado hacer una intervención con ustedes, una interacción, pero en vista que no hemos tenido pues, estudiantes conectados, voy a explicarles lo que es la tarea. Denme un ratito. Denme un momento que ya está cargando. Vamos a tener que responder estas preguntitas. Para eso van a tener que leer los 3 cuentos y van a tener que identificar cada pregunta a qué cuento corresponde. Porque son preguntas bien puntuales. Por ejemplo, ¿qué simboliza el fuego dentro del mito? Entonces, ¿qué historia nos habla del fuego? La historia que nos habla del fuego, la primera, el origen del fuego, de la cultura del mito colombiano, ¿no? Tienen que leer los 3 cuentos y identificar la pregunta a qué cuento interviene, ¿no? Listo, mis niños. Entonces, denme un momentito. La primera pregunta, ¿qué tipo de texto literario pertenece al origen del fuego? Vamos a explicarlo brevemente. ¿En qué espacio se desarrolló la acción del mito? Claro que basado en el origen del fuego. ¿Qué tipo de tiempo se presenta en el mito? Y menciona los personajes del mito y describe brevemente cada uno. ¿Y cuál es el conflicto principal del mito? En la tarea en casa vamos a responder cómo se resuelve el conflicto, qué explica el mito sobre el árbol cava de hacha, por qué el perico tiene el doble de alas, por qué el perico tiene el doble de alas de color rojo encendido y qué enseñanzas transmite ese mito, qué simboliza el fuego dentro del mito. Entonces, la primera tarea es basada en esta lectura y la segunda tarea es basada en esta lectura, en la primera y en la última. Es decir, que los que van a ver la clase grabada van a saber que esta es la estrategia para resolver la tarea en clase y la tarea en casa. Y los que, bueno, no se conectó nadie a la clase en vivo el día de hoy, pero esperemos para la siguiente que sí se conecten. Entonces, mis niños, ya leímos, estuvimos interviniendo con lo que es el origen de cada historia. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan felices fiestas. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente clase.